Y en este ejercicio 27, lo que vamos a realizar es el análisis de los estados financieros de esta empresa que es una multinacional de productos alimenticios, ¿verdad? Y eso sucede en Francia y eh, sus productos más famosos, de acuerdo a la lectura, era lácteos y entre esos el yogur. Em, Tenemos 3 años, voy a hacerlo tal vez un poquito más grande. Tenemos 3 años, el año 2013, 2012 y 2011, tanto para el balance general como para el estado de resultados. En este aspecto, es muy parecido al ejercicio 26, que fue el que subí anteriormente. A nivel de la estructura de las cuentas, también muy similar. La próxima semana veremos una un poco diferente. Bueno, ya es el lunes. Y por aquí están estos campitos que vamos a estar utilizando en algunos casos. Este ejercicio nos pide que realicemos el análisis de algunas razones. De hecho, nos da esta plantilla que yo les puse, bueno, algo muy similar, donde lo que estamos calculando son algunas de las razones financieras y hacerles un breve análisis. Tengan en cuenta eso, es un análisis pequeño, no es un análisis muy grande, porque también los datos que tenemos pues no tienen demasiado contexto, entonces podemos inferir algunos elementos, pero tampoco demasiados. En el caso del trabajo de investigación, ahí sí pueden considerar muchos más elementos porque ustedes van a hacer un análisis técnico. Entonces ahí ya sí tienen un elemento del contexto, de la industria, cómo es lo normal, cómo ha evolucionado el indicador. Estos indicadores estarían pues clasificados parecido a lo que hemos visto, ¿verdad? Está los indicadores de liquidez, los indicadores de apalancamiento de deuda, los de actividad, los de rentabilidad. Del análisis DuPont que vimos ahora, tendríamos dos indicadores, el ROI y el ROI. Y en la parte de mercado tenemos los dos que también estaban incluidos en la presentación de hoy. Y a solicitud del compañero, este análisis DuPont lo voy a colocar también aquí en una pestañita más para recordarme. Ahorita vamos a calcular ahí con las cifras que tenemos en este ejercicio. Entonces ahí ya nos va a quedar suficientemente claro este análisis de DuPont. Entonces, voy a comenzar con las primeras razones. Las primeras razones hay que tener en cuenta que únicamente están fundamentadas en el estado de situación. De hecho, si ustedes lo ven, no tienen ninguna cuenta del estado de resultados. La primera razón es la razón circulante, que dice activo circulante entre pasivo circulante. Esto lo que quiere decir es cuánto de la deuda más exigible está cubierta por el activo más líquido. Si nosotros tuviéramos aquí un indicador muy alto, significa que hay recursos que están siendo no utilizados, porque tenemos, por ejemplo, cuentas por cobrar muy altas, o porque tenemos cuentas bancarias muy altas, o porque tenemos inventarios muy altos. Entonces, entre más alta sea esta razón, significa que hay más recursos de corto plazo y por tanto y no se están aprovechando tanto. Si yo tengo mi dinero en la cuenta bancaria simplemente, pues no está ganando tanto intereses como si yo lo tengo invertido en alguno de los diferentes activos que la empresa pudiese acceder. A nivel de cálculo, muy sencillo, ¿verdad? No sé por qué aquí no me permite seleccionar bien. Denme un segundito. Creo que hay algo que está seleccionado y no me permite usarlo. ¿Por qué? Un momento para cerrar y abrir el archivo. Ahora sí.
Entonces, ¿verdad? A nivel de obtener el dato muy sencillo, sí tengan cuidado. Vean que es activo circulante, entonces tenemos que irnos aquí y recordarnos que el activo circulante es el activo de corto plazo. En algunos documentos viene como activo corriente, también viene como activo de corto plazo, precisamente, lo mencioné ahorita. Puede tener cualquiera de esos tres nombres, pero es el total de pasivo circulante. Y lo divido entre el total de pasivo circulante. Vean que aquí de hecho no se llama pasivo circulante, se llama pasivo de corto plazo. Es lo mismo. Y procedo a dividirlo. Los 7,000 entre los 13,000. Me da 0.60. Voy a calcular los tres, ¿verdad? Para los 3 años. Y vamos a proceder a analizarlo. ¿Qué consideran que es ese 0.60? ¿Qué significa 0.60? Sabe que únicamente el 60% de los pasivos circulantes se están cubriendo con activo circulante. Muy bien. El activo circulante únicamente cubre el 60% de la deuda. Y entonces aquí es donde viene un componente de riesgo, ¿verdad? Si los activos no cubren la deuda más exigible, entonces hay un riesgo de incumplimiento para el negocio, ¿verdad? Y este indicador, bueno, ninguno de los indicadores, como vimos en la presentación, tiene un ratio bueno o malo, pero lo más adecuado es que este fuera como 1. Es decir, que yo tenga todos los activos para poder cubrir los pasivos. Pero vean que aquí estamos por debajo de 1. Si yo fuera a cobrar todas las cuentas que están pendientes, ¿verdad? Todas las cuentas por cobrar. Si yo vendo todos los inventarios y lo uno con el dinero que está en las cuentas del banco, no puedo pagar la deuda que tiene la empresa que pagaron. Entonces, eso le da un componente de riesgo. Esa es la primera conclusión que podríamos llegar con esa primera razón. Digamos que no podemos cubrir toda la deuda. Y vean otro elemento, vean que en el 2011 era 0.67, baja 0.63, baja 0.60. Entonces, en ese aspecto, la solvencia que tiene la empresa viene disminuyendo su capacidad para poder cubrir, y de hecho voy a ponerlo por acá, que la solvencia de la empresa disminuye, tiene menos capacidad para afrontar su deuda más exigible. Y hablamos de que dentro de ese activo circulante, la parte más líquida, bueno, todos son más líquidos que el inventario era el menos líquido. Ahí estaba también la razón, la prueba ácida. Bueno, para fines de este ejercicio no viene la prueba ácida, pero viene la razón de liquidez. La razón de liquidez dice que yo sumo efectivo y cuentas por cobrar. Ojo, efectivo y cuentas por cobrar. Hago mención a esto porque a veces creen que tienen que sumar otras cuentas como activos pagados por adelantado. Y no, únicamente son esas dos cuentas, efectivo y cuentas por cobrar. Estas son las dos más líquidas, porque el efectivo ya lo tengo en las cuentas bancarias. Y las cuentas por cobrar, pues es un equivalente efectivo. De hecho, creo que lo menciono en el video que les había pasado, donde explico que precisamente yo podría ir a una financiera y hacer un factoraje de las cuentas por cobrar y convertirlas en efectivo inmediato. Y esa parte, que es lo más líquido, si yo lo comparo con la deuda, vamos a hacerlo acá, ¿verdad? Sería efectivo y equivalentes a efectivo más cuentas por cobrar. Ese sería el numerador y el denominador sería el pasivo de corto plazo. En este caso, si yo hago esto, el indicador es cercano a 50%, a 0.50. Es decir, que si yo no contemplo todos los activos, sino nada más la parte más líquida, apenas podría pagar el 50% de la deuda.
Eso le confiere mucho más riesgo a esta empresa, ¿verdad? Porque, reitero, en el momento en que tenga que pagarlo, no va a poder. Y aquí podemos ver una de las causas. Si ustedes ponen atención en la parte pasivo eh, corriente, la empresa se está endeudando o está haciendo uso de documentos por pagar. ¿Qué son documentos por pagar? Créditos bancarios, hipotecas, prendas, y ¿verdad? Documentos que tienen algún grado de formalidad diferente a una factura, y que estos lo que están financiando no es principalmente activos de corto plazo, sino más bien activos de largo plazo. Si vemos acá en el activo de largo plazo, este es el que viene creciendo, igual que las inversiones. Y entonces la empresa se ha estado endeudando en el corto plazo para financiar algo de largo plazo. No tiene la relación de la estructura o el diagrama de hace un rato, ¿verdad? De que el corto se financia con corto y lo de largo con largo. Aquí estamos tomando algo de largo plazo que se está financiando con corto plazo. Cuando se hace ese tipo de documentos, generalmente es para financiar algo de largo plazo. Ese es, digamos, uno de las causas en este caso. Bueno, aquí voy a calcular el indicador para los otros años. No sé si alguien tiene alguna otra conclusión aquí que fuera importante o alguna observación al respecto. No, todos están de acuerdo, ¿no? Seguros. Bueno, si es así, entonces finalizaría la parte de este primer bloque de razones, ¿verdad? De las razones que son de solvencia, donde reitero la conclusión más importante que estaría en ambas razones es que la solvencia de la empresa está disminuyendo, cada vez tiene entonces menos capacidad, y bueno, por ahí podríamos incluir que esto se traduce en un aumento del riesgo. Pero como les digo, esto al final es solamente un diagnóstico que tenemos. ¿Por qué solo tenemos un diagnóstico? Porque yo no sé si este aumento de la deuda de la empresa pues era razonable o no. Si yo, aquí yo, esto es como un mapa para poder ir a analizar dentro de la empresa. Como nosotros somos externos, pues no vamos a poder obtener toda la información. Vamos al segundo bloque de razones, que son razones de apalancamiento. Aquí lo que estamos analizando, como bien dice ahí, es la deuda y los niveles de endeudamiento que tiene la empresa, porque la empresa tiene que lograr un equilibrio entre deuda y patrimonio. Entre más deuda tenga, el patrimonio se vuelve más rentable. Pero entre más deuda tenemos, también el riesgo aumenta, porque dijimos en la clase 2 que la deuda vence, el patrimonio no vence. Entonces, claro, la deuda hace que aumente la rentabilidad del negocio, pero al ser que tiene un vencimiento, hay que en algún momento pagarlo. Ahí es donde está el riesgo, que lleguemos a las fechas de vencimiento, no tengamos cómo pagarlo y teníamos altas cantidades de deuda y por tanto quedamos en algún impago. En este caso tenemos dos razones, la razón de deuda y la razón del multiplicador de capital, que este de hecho lo vamos a utilizar para la razón de Dupont. La razón de deuda nos dice que es pasivo total. Ojo, es pasivo total, ¿verdad? Recordemos que estaba el pasivo corto plazo, pasivo largo plazo y aquí está pasivo total. Dividido entre activo total, que igual teníamos activo de corto plazo, activo de largo plazo y activo total. En este caso, la razón nos está dando un 65%.
¿Qué significa 65%? El 60% de sus activos los está financiando con deuda. Correcto. Y el otro 35 es patrimonio, ¿verdad? Ahora, ¿eso será bueno o será malo? Tengo 65%. ¿Cómo lo ven? ¿Está sobreendeudada o no, aún puede seguir pidiendo prestado? Pero habría que ver cuál es ese tipo de financiamiento que está teniendo, si es de corto o largo plazo. Si es de corto o de largo plazo, correcto. Bueno, sí lo podemos ver acá. Vea que la mayor parte de financiamiento es corto plazo, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, para el año 2013 es corto plazo, en tanto que largo plazo son solo 7 millones. 7 millones, no, 7 mil millones. Em, Estos 7 mil millones es el 35% de la deuda y el otro, ¿verdad? Sería el 65%. Bueno, déjenme ver por qué nos da ese porcentaje. Ahí está. Significa que mayoritariamente se está financiando con deuda y esa deuda se está financiando principalmente con deuda de corto plazo, que es la más exigible. Entonces, ¿qué consideran ahí? Bajo ese escenario, ¿vamos por un buen nivel de endeudamiento o no? No está muy alto, profe. Podría ser que esté muy alto. Este, la empresa sí está teniendo una deuda muy exigible en el corto plazo. Tal vez no esté mal que la empresa se endeude, ¿verdad? Que es por donde queremos llegar a esta segunda conclusión. La empresa puede financiarse, pero lo que tiene que buscar es que no sea deuda tan exigible. Por eso les indicaba hace un rato que el error de esta empresa es que los documentos por pagar son de corto plazo. Si esta empresa hubiese buscado que estos documentos fueran de largo plazo, el panorama sería otro. El endeudamiento, la razón de deuda, no tendría, digamos, mucho problema porque estamos en una deuda que es poco exigible. Pero al ser que me endeudé y me endeudé más que todo en corto plazo, aumentó el nivel de riesgo. Vean que esto está en concordancia con la primera razón, con la razón de liquidez. Yo no iba a poder cubrir con el activo de corto plazo la deuda inmediata. Aquí, por supuesto, que si yo liquido todo el activo, sí puedo cubrir el pasivo, por supuesto. Pero, este, no, digamos, estamos obteniendo niveles de endeudamiento en corto plazo muy altos. De hecho, casi toda la deuda es corto plazo. Por tanto, llegamos a la conclusión de que, bueno, sí, la empresa, bueno, vamos a hacer aquí el cálculo de todo, bueno, perdón, era de todo el indicador. Vean que viene en aumento, estaba en 57, pasó a 59, pasó a 65, ¿verdad? La empresa aumenta su endeudamiento, endeudamiento, y dentro de esa deuda, la más importante es la de corto plazo, que le da más riesgo. Entonces, y con esto aumenta su riesgo porque la mayor parte, mayoría, es de corto plazo. Y tenemos el multiplicador de capital, y que es como el complemento de esta razón, ¿verdad? Donde nos piden activo promedio y capital promedio. Tengamos cuidado con ¿verdad? Ahí lo mencioné en la presentación, no es ni el activo que tiene la empresa, ni el capital que tiene la empresa.
dice promedio, lo que significa que es un valor que tenemos que calcular. De hecho, bueno, yo no lo tengo aquí en mi plantilla, pero en la plantilla que viene en la página 29, vean que en esa parte hasta les ponen ahí como un desglose un poco mayor y lo ponen dividido entre dos, porque ustedes tienen que calcular ese activo promedio y ese capital promedio. ¿Cómo determino el activo promedio? Voy a calcular aquí en esta esquinita. El activo promedio va a ser el activo, perdón, ya se me perdió la cuenta, activo total promedio, es esta. Este es el activo al inicio, el activo total al inicio. Si yo estoy en 2013, ¿cuál sería el inicial? El del 2012. Sería tomar el activo del 2012, sumarle el activo del 2013 y para que sea un promedio lo dividimos entre dos. Entonces, este es un valor que no corresponde a ningún rubro del estado financiero. Es un rubro que estamos calculando para fines de hacer este indicador, ¿verdad? Entonces, primero calculamos esto y ya con ese dato calculamos el indicador. Esto lo vamos a hacer igual para los 2 años que son o que tienen el comparativo. Entonces, aquí en el 2012, yo tomaría el inicial, que es el del 2011, le sumo el del 2012 y eso lo dividimos entre dos. En el caso del año 2011, lo que nos dice el ejercicio, y lo leo, ¿verdad? Página 28 dice, para las métricas del 2011 que requieran obtener un promedio, es decir, con el año 2010, utilice como cifras del 2010 el mismo dato del 2011. Esta leyenda viene prácticamente en todo, porque de hecho hasta lo establece así la teoría, que cuando no tenemos ese año en comparación, pues lo que hacemos es considerar que el inicial y el final son iguales, ¿verdad? En este caso el inicial era 28.426, le sumo los mismos 28.426 y eso lo divido entre dos. Al final tiene que quedarme exactamente el mismo dato, ¿verdad? En promedio tuve ese activo durante ese año. Y hacemos lo mismo para el capital contable. Que bueno, este sería para el total de capital contable. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento. El capital contable que estaba al inicio, más el que está al final, esto lo dividimos entre dos y eso nos da el promedio del capital contable. Lo hacemos para los 2 años. El inicial más el final y lo dividimos entre dos. Y en el año base, el inicial y el final son exactamente el mismo y lo divido entre dos. Y con eso ya puedo calcular el indicador. No sé si alguien se quedó perdido en este cálculo o todo lo tenemos bien claro. Profe, ¿podría repetir lo del capital contable? Sí, claro. Tal vez voy a explicar el primero y bueno, vamos a poner los dos. La línea de capital contable es esta que dice total capital contable, ¿verdad? Entonces, es exactamente la misma fórmula. Bueno, aquí para fines míos, ¿verdad? Le voy a poner igual y abro paréntesis. Sería el inicial, como yo estoy 2013, el inicial del 2013 es 2012. 2012 más el final, que es el de 2013. Siempre la sumatoria del de este año y el del año anterior. Y eso lo divido entre dos. El año 2012 sería el año 2011 más el 2012 y lo divido entre dos. Y el último va a ser el año 2011, es el 2011, ¿verdad? Y lo divido entre dos, básicamente. No sé si ahí, no vi quién era la compañera, pero si ahí ya estaría o lo logró calcular. Sí, profe, gracias. Con gusto, Diana.
Y bueno, en el año final, año 2011, tenemos que el activo total promedio es 28,000 y el capital contable promedio 12,000. El indicador sería el activo promedio entre el capital contable. Me da 2.6. ¿Qué consideran que sea 2.6? Si estuvieran analizando lo que dicen, que es 2.6. No, ni idea. El nivel de endeudamiento con recursos propios. Es el nivel de endeudamiento con recursos propios. Ujú. Correcto. Es la cantidad de veces que ese patrimonio está cubriendo el activo también. Vean que el activo entonces sería 2.63 veces el patrimonio. Si yo tuviera que pagarle a los accionistas, ¿verdad? Si yo tuviera, los accionistas pudieran acceder a el activo, ellos, ¿verdad? Si ellos pudieran tener derecho al 100%, si no hubiera deuda, ¿verdad? Que fuera un ideal, uno podría pagarle 3 veces casi, ¿verdad? 2.63 veces a los accionistas. Entonces, precisamente aquí lo que estamos viendo es esa relación entre los activos que tiene la empresa y el financiamiento propio que ha venido de aportes de socios y de las mismas utilidades retenidas que ha generado el negocio a lo largo del tiempo. Y vean que es correcto lo que les decía. Y la medida en que sube la deuda subió de 57 a 59 y a 65, y esa rentabilidad que tienen los accionistas va aumentando. Pasa de 2.33 a 2.37 y a 2.67 a 2.63. Entonces, a mayor deuda, a mayores niveles de deuda, pues es mayor la rentabilidad para el accionista, y aquí lo vemos precisamente porque la relación del activo al pasivo cada vez es mayor. Sin embargo, pues hay que tener cuidado precisamente por lo que les decía, que es la exigibilidad que tiene la deuda. Entonces, pues la estrategia de la empresa, reitero, no hubiese sido mala si hubiese sido deuda de largo plazo. Ahí el escenario hubiese sido completamente a la inversa. Y vean que no hubiese sido un escenario muy, muy lejano. Ellos podrían perfectamente haberlo hecho de que esto no hubiese sido una, por ejemplo, hipoteca de corto plazo, sino una hipoteca de largo plazo. Bien, ¿dudas con ese segundo grupo de razones? No. Profe, perdón, es que antes se me olvidó preguntarle Sí. qué era lo que significaba, digamos, el 0,60 de la razón circulante. ¿A dónde estamos bien? Ah, el 0, arriba, el 0.60 Ajá, de razón sí, el circulante. primero. Sí, eso significa que el activo cubre el 60% de la deuda. Sí, ¿verdad? En el entendido que por cada unidad que usted tiene de deuda, usted tiene 0, pongámoslo de la siguiente forma, ¿verdad? Si usted tiene un activo que vale 100, más o menos tendríamos como 1.60 de deuda. Lo que nos está diciendo siempre que sea menor a 1 es que usted tiene menos activo de corto plazo que deuda, y que era lo que mencionaba ahora, y digamos existe ese mayor riesgo. No sé si por ahí Sí, sí, es que era como para llevar así como apuntado todo para irlo entendiendo después cuando estudie, entonces, más bien gracias ahí. está bien. No, con todo gusto.
No sé si alguien más. Bueno, no era como 0, no era como 1.60, era como un poquito más. Bueno, no importa. Para fines prácticos, ahí estaba. Y no sé si hay alguien más que tenga duda. Y sí les iba a mencionar, ¿verdad? Bueno, que, bueno, este es uno de los modelos de análisis que podemos estar viendo, ¿verdad? No sé si me dará tiempo de hacer alguno de los otros ejercicios, pero hay otros ejercicios, si no en la próxima clase, que hay otros modelos adicionales que también, ¿verdad? Para que no nos confiemos en el examen y que solo podría salir este, no puede salir cualquiera. Pero digamos que este es el más largo, para que lo tengamos ahí en cuenta. Digamos, el más completo y que para fines de la investigación también les va a servir bastante. Vamos al tercer bloque de razones. Estas son razones de actividad. Y recordemos que de acuerdo a lo que expliqué en la teoría, las razones de actividad son sinónimo de razones de gestión. Vean que estas razones son rotación de cuentas por cobrar y días de cobro, rotación de inventarios y días de inventarios. Es decir, qué tan rápido cobro las cuentas que están pendientes y qué tan rápido vendo los inventarios. Y esto me permite calcular el ciclo de operación, que es con qué tanta rapidez obtenemos dinero, desde el momento en que llegó la mercadería hasta el momento que nos pagó el cliente. ¿Cuánto dura ese ciclo? ¿Cuántos días son los que ocupamos? Y la rotación de activo total, que es cuánto dinero en utilidades está generando el activo o la inversión en activos. Y este es un indicador también muy importante. Vean que este multiplicador de capital era muy importante porque lo vamos a ocupar para DuPont. Y ahora aquí hay otro que es rotación de activo total, que también es muy importante para DuPont. Y vamos a ir calculándolo. Entonces, la rotación de las cuentas por cobrar es las ventas netas a crédito. Ojo, son ventas netas a crédito. Tengan cuidado en sus proyectos de investigación. Porque para fines de este ejercicio ahí dice, igual me ubico, página 28, dice, suponga que todas las ventas son a crédito. Entonces, ahí simplificamos. Pero en la vida real, eso no sucede así, ¿verdad? Y usted lo va a encontrar en sus proyectos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Ir a la nota del estado financiero relacionado con ventas, a ver cuántas de esas ventas son a crédito y cuántas son a contado. Y así es como depuraríamos este indicador. Así como lo tengo yo, muy sencillo, ¿verdad? Pero es porque tenemos esa nota, es para que lo tengan en cuenta. Entonces son las ventas netas a crédito. Vamos a ver dónde están. Y ese sería el sinónimo de ingreso total. De hecho, la palabra más correcta sería ingreso, porque la empresa puede tener ventas de productos o la prestación de servicios. Entonces, bueno, para el año 2013 tenemos ventas de 21.298, 2012 de 19.318 y 2011 19.718. Y pide que lo dividamos entre cuentas por cobrar promedio. Ojo, cuentas por cobrar promedio también, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba cuentas por cobrar promedio? Bueno, las que vimos como promedio. Y hay que tomar el inicial más el final y dividirlo entre 2. Siempre que aparezca esa palabra promedio, hay que hacerlo. Voy a calcular de una vez también el inventario promedio que voy a necesitar para el siguiente, para la siguiente razón. Entonces, por aquí tengo cuentas por cobrar promedio, que serían las cuentas para el 2013, serían las cuentas del 2012 más las cuentas del 2013. Eso dividido entre 2 me da 2.640. Y repito el proceso para los demás años. 2012 serían las cuentas del 2011 más las cuentas del 2012 y eso dividido entre 2. Bueno, es que no le puse 2. Y en el caso del 2011, como no hay comparativo 2010, va a ser que las del 2011
¿verdad? Son las del 2011, pero bueno, serían las del 2011 más las del 2011 nuevamente, dividido entre 2. Y ahí las tenemos. El caso del inventario es exactamente lo mismo. Es el inventario para el 2013 sería el inventario del 2012 más el inventario del 2013 dividido entre 2. Para el año 2012 son el inventario del 2011 más el inventario del 2012 dividido entre 2. Y para el 2011 sería el inventario del 2011 más el inventario del 2011, ahí lo repetimos siempre, dividido entre 2. Y ahí están, esos son promedios. Y los colocaríamos acá, ¿verdad? En el caso de la rotación de las cuentas por cobrar es el promedio de las cuentas por cobrar. Ven que esto no es particularmente complicado, lo que es complicado es el análisis de la razón porque es algo un poco más abstracto, ¿verdad? Es lo que se logra inferir del análisis de la razón. Entonces, pero el cálculo como tal, pues no es ahí como lo más complejo. Qué raro, si nos da tan alto, 807. Lo veo un poco altillo. Vamos a ver si es que tal vez tomé alguna cuenta mal. No, pues bueno, es 807. Aquí nos estaría dando 713. Y este de aquí al revés, perdón. Y sí, 16. Profe, es que en ese del 2011 para el cálculo de las cuentas por crear promedio usó el del inventario. Ah, muchas gracias. Vamos a corregir entonces. Aquí es la cuentita que está arriba. Ahora sí, 2741. Muchas gracias a la compañera. Entonces, ya se nos da más normal. Este primer elemento que podemos ver, la rotación viene aumentando. La rotación antes era 7, ahora 7.13, ahora es 8.7. O sea, 7. ¿Qué es la rotación de cuentas por cobrar? Ahí, básicamente es la cantidad de veces que rota el inventario durante el año. Si lo ponemos así de términos prácticos, ¿verdad? Durante el año se genera las cuentas por cobrar, se generan por lo menos 8 veces durante ese ciclo de un año. Entonces, una cuenta por cobrar más o menos dura como mes y medio. Cada 8 no. 8 sería la cantidad de veces que se genera esa cuenta durante el año. De hecho, esta cantidad de veces no es tan importante como si lo es los días, ¿verdad? Esto yo lo puedo traducir en días. Vean que este indicador está relacionado con el anterior y dice que son 360. Hay que tener cuidado que hay literatura que dice que son 365 días. De hecho, hay empresas que lo calculan así. Hay otras empresas que ponen 366, por ejemplo, cuando son bisiestos, ¿verdad? Lo que nos va a hacer es una diferencia muy chiquitita, pero para que no se asusten de que en algunos casos van a tener no 360, sino una cifra similar. Y lo divido entre la cantidad de veces que rote, entre la rotación de las cuentas por cobrar. Esto es lo que nos está dando es la cantidad de días. Entonces, cada 44 puntos, bueno, pongamos que fueran 10 exactos, 45. Cada 45 días se cobra una cuenta. Entonces, por eso es que solo son 8 veces durante el año. Porque más o menos, como les decía, como cada mes y medio, se está cobrando una cuenta. La cuenta dura 45 días en hacerse líquida. Aquí hay que ver la política que tiene la empresa. Puede ser que la empresa les da crédito de 45 días. Puede ser que la empresa les da crédito de 30 días. O, ¿verdad? Ahí depende. El contexto hay que verlo. Por ejemplo, en los supermercados,
los días de cobro generalmente son como de 5 días, entre un proveedor y un distribuidor. Entonces, por ejemplo, si esto fuera de ese tipo de negocio, es muy alto, pero es porque estamos comparando con la industria o con la política que tiene la empresa. Ahora, vean esto. La empresa antes tenía periodos de cobro más altos. Ha venido disminuyendo el periodo de cobro. Se hizo más ágil, más eficiente cobrando sus cuentas por cobrar. Aunque ahorita son 45 días, y que es bastante, ¿verdad? Mes y medio, reitero, sin que recibamos dinero. Antes era 51 días, eran casi los 2 meses. Entonces, ha venido en mejora, ¿verdad? Por ahí vemos que hay una mejora en la eficiencia del cobro de la empresa. Y eso es lo que nos dicen estas dos razones. Y vean que estas dos tienen que ir de la mano, porque una nos dice la cantidad de veces durante el año y la otra la cantidad de días que dura. Van combinadas. Y ahora voy a calcular lo mismo, pero para el inventario, que es la rotación de inventarios. La rotación de inventarios, vean, no sé si hay alguna consulta con el anterior. No. La Ok, rotación, sí, adelante. tengo una, pero más general, digamos. Hay algunas razones que están expresadas en términos porcentuales Ujú. y otras como más decimal. Entonces, eso que depende de la razón. Sí, correcto, depende de la razón, porque por ejemplo, es que cuando no son expresadas en porcentaje, es porque nos está diciendo la cantidad de veces, más que todo, que se da un elemento. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de veces que rota las cuentas. En el anterior, en el multiplicador de capital, era la cantidad de veces que el activo cubría al capital, ¿verdad? Un poco está de la mano con la interpretación que tiene la razón. Pero sí puede cambiar su presentación, ¿verdad? Por ejemplo, la razón de deuda podría haberse presentado, lo normal es que sea como porcentaje, ¿verdad? Que es como viene acá, pero podríamos haberlo puesto como 0,65, lo que significa que ahí ya lo convertimos en veces, que el pasivo total es 0,65 veces el activo total. Entonces ahí cambió, digamos, la interpretación del indicador. Entonces está en función de esa interpretación. Pero me dices que se interpreta bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Si usted lo deja en porcentaje o en número. Como vienen así en la plantilla, es la forma de presentarse normalmente. Sí, Ok, perfecto. Y no sé si hay alguna otra consulta. No. Bueno, entonces vamos al siguiente, es la rotación de inventarios. Y la rotación de inventarios es, o nos va a dar lo mismo que la rotación de cuentas por cobrar, pero ahora para inventarios. Es la cantidad de veces que estamos, en este caso, vendiendo el inventario durante el año. Entonces, es el costo de ventas. Y vean que el costo de ventas viene negativo. Hay que dejarlo positivo para fines del indicador. Y el inventario promedio, y ya lo calculé, ¿verdad? Estaba para acá. Es es el inventario inicial y final de cada año dividido entre 2. Entonces vamos a irlo colocando acá. Ahí ya me dio un decimal. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Bueno, vamos a para que tenga el formato ahí, se me fue la rayita. Lo que vamos a hacer aquí es igual, dividir el numerador entre el denominador, y les digo, aquí sería 901 veces. Igual aquí 843 veces y aquí 839 veces. Ese tiene un comportamiento parecido a las cuentas por cobrar. Viene en aumento, cada vez rota más el inventario.
Y también lo vamos a convertir en días, donde igual tenemos en el numerador 360 y en el denominador tendríamos la rotación. Voy a calcularlo acá. Ajá, ahí lo tenemos. Entonces, los 360 entre la cantidad de veces que rotó durante el año nos dice los días que duramos. Dejémoslo en días exactos. Aquí, por ejemplo, duró 40 días. Antes duraba 43 días. Al igual que en el caso de los días de cobro, nos volvimos más ágiles y ahora duramos únicamente 40 días vendiendo. Pero vean que el ciclo como tal, desde que yo recibí el inventario hasta que yo lo cobro, sería la combinación de los 2 días, del día de cobro y de los días de inventario, ¿verdad? Porque los días de inventario, reitero, es desde que recibí la mercadería en la bodega hasta que se le llevó el cliente. Y los días de cobro son desde ese momento en que el cliente se llevó la mercadería porque se lo vendí hasta el día que me la pagó. Para yo poder convertir en efectivo esa compra de inventario, ocupé los dos rubros de día. Ocupaba los 45 días de cobro más los 40 días de inventario. En este caso, yo duro 80, voy a ponerlo en centesimales, 85 días comprando, bueno, desde el momento en que compro la mercadería hasta que la cobro. Antes duraba 94 días. Significa que al final el ciclo se volvió 9 días en total más eficiente de lo que era antes. Somos mejores cobrando y vendiendo. En este caso, los dos disminuyeron, pero hay que tener cuidado, no necesariamente. Hay empresas que se vuelven más eficientes cobrando, pero no vendiendo, o más bien vendiendo, pero no cobrando. Ahí es un juego que, ¿verdad? Así como lo tiene esta empresa, está perfecto, ¿verdad? Ese sería el ideal, que cada vez seamos más eficientes en las dos, en el cobro y en la venta. ¿Dudas con este? ¿No? El siguiente es la rotación del activo total, que va a ser las ventas netas. Y las ventas netas. Y el activo total. El activo total son 30,000, 29,000. Ay, perdón, ese es el activo total promedio. Y aquí ya estaba cometiendo un error. El activo total promedio que estaba calculado por acá, ¿verdad? Es este. 30,000, 28,000. Y 28,426. De hecho, ahí veo que hay un campo que estaba repetido. Vean que este es lo mismo que este de aquí arriba. Ambos es el activo total promedio. Entonces, esto lo deja tal vez. Este activo total promedio, lo que nos está diciendo es cuánta utilidad se está generando, bueno, cuánto ingresos se está generando a partir de la inversión que tenemos en activos. Entre mayor inversión tenemos en activos, este indicador se vuelve más pequeño, ¿verdad? Y por eso precisamente, ahora que mencionaba lo del efecto inflacionario, si la inflación, si nuestros estados financieros tienen el efecto de la inflación, eso va haciendo que el numerador, que son las ventas, cada vez sean más altas, porque hay una inflación, por ejemplo, que mencionaba ahora del 200%, entonces por supuesto que las ventas van creciendo mucho, pero el activo, como se compró en el pasado, es a precio histórico, y eso hace que este sea un indicador que sea muy sensible al efecto de la inflación, porque el activo total
queda a su valor original sin la inflación del, ¿verdad? El valor que tuvo en su momento. Y bueno, este no es el caso, pero para que lo tengan en cuenta, de que eso es lo que pasaría. El activo, la rotación de activo total es uno de los indicadores más sensibles a ese efecto de la inflación. Ese y los relacionados con inventarios. Ahí los... Además de la lo de rotación de- además de lo de inflación que había dicho anteriormente, que no logré anotar ahí, que era lo que nos decía la rotación de activo. Ah, ok. Está bien, porque le iba a decir que no me acordaba qué fue lo que dije. Sí, lo que dije es que lo que nos está diciendo este indicador es la relación entre las ventas y el activo. A partir de lo que yo estoy invirtiendo en maquinaria, equipo, terrenos, edificios, vehículos, ¿verdad? ¿Cuánto generamos de ingreso? Y ese que entre más invertimos en este tipo de activos, hace que, ¿verdad?, haya unas mayores expectativas sobre las ventas. Generalmente esto lo que hace es que el denominador sea mucho mayor siempre que lo que obtuvimos en ventas. Sin embargo, la meta, y eso lo va a decir, ahí lo van a ver en la lectura, que nos dice que las empresas buscan obtener más ingresos con menos recursos, ¿verdad? Que ese recurso se aprovecha al máximo. Que si yo compré esa maquinaria, ese equipo, obtener la máxima utilidad posible, fuera la meta, ¿verdad? Entonces uno buscaría aquí que supere el 1%, el 1, pero la realidad es que no sucede siempre, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos está diciendo ese 0.70 es que por cada colón invertido en activo total, estamos obteniendo ingresos de 0.70 centavos. Básicamente. Y vean que el efecto que tiene esta empresa es muy bueno. Viene también esa rotación de activo aumentando. Pasó de 0.68 a 0.60, bueno, ahí bajó a 0.67, pero volvió a subir a 0.70, que es mucho mayor que el que teníamos en el año base. Entonces, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí como un elemento, pero en general las rotaciones, y lo voy a poner en la conclusión, ¿verdad? Las rotaciones de la empresa han mejorado. Se requieren menos días para su ciclo de operación, que se redujo más o menos en 9 días, ¿verdad? Y la rotación del activo aumentó. Básicamente, ¿verdad? Son los elementos ahí más importantes que tenemos. ¿Dudas con este tercer bloque? Profe, ¿usted podría repetir la descripción que dio, digamos, de lo que significaba el 0.70, por favor? Sí, claro. Eso significa que por cada colón invertido en activo total, se generan 0.70 centavos en ventas. Listo, gracias. ¿No? Con gusto. ¿Alguien más? No. Y bueno, vamos al siguiente bloque. Ok. Les decía así que tal vez no hacemos pausa, ¿verdad? Igual que como hacemos en la clase, y nos extendemos por ahí de 8:25 más o menos, que creo que vamos terminando. Para que lo tengamos ahí en cuenta. Digamos que nos queda menos de 1 hora, más o menos. Ya nos queda tanto. Lo que tendríamos que hacer hago el análisis de DuPont y vemos un ejercicio chiquitito de los otros. Y hasta donde me dé tiempo. Si no, seguimos en la clase, que ya sería únicamente para práctica.
Los siguientes son los rendimientos sobre las ventas. Estos rendimientos sobre las ventas es qué tanta utilidad obtenemos con respecto a las ventas. Este ya lo estuvimos conversando un poco en la clase, ¿verdad? Que bueno, el primer margen lo que nos dice es qué tan costoso es el producto con respecto a lo que le estoy vendiendo. De si yo compro algo en 50 y lo vendo en 100, me estoy ganando 50, ¿verdad? Muy, muy claro. Pero eso es lo que nos está diciendo ese primer margen. Y ojo, dice venta netas, lo que significa que ahí contempla no solo que yo lo haya comprado en 50 y lo vendo en 100, sino también lo que me devolvieron y lo que yo tuve que ofrecer en, por ejemplo, promociones, descuentos, rebajas, para que se diera esa venta. Entonces, sí, puede ser que mi precio general es 100, pero en algunos casos tuve que cobrar 93, ¿verdad? Y cosas así. Aquí tendríamos que la utilidad bruta era el ingreso menos el costo de ventas, será 10,321. Por acá tenemos 9,777 y el otro año también 9,377. Déjenme ver por qué. Perfecto. Ah, bueno, es porque Como duplicado del otro. no es por lo que les decía hace un rato que para las métricas que comparan con el 2011 había que dejar el mismo 2011. Sí, sí, digamos, en la plantilla se dejó para poder hacer la comparación como 2011, el mismo 2012 en este caso. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí para que lo tengamos. Sí, sí, pero en otros de los ejercicios sí nos va a salir los 3 años. Sí, bueno. Es eso, es porque era para completar que no venía 2011 y entonces se dejó lo mismo del 2012. Pero bueno, el ejercicio es lo mismo, ¿verdad? No, no hay problema, digamos, aquí lo vamos a ver para fines prácticos en conjunto, donde tendríamos entonces en el numerador la utilidad, en el denominador las ventas de cada año. Y este se expresa como un porcentaje, lo más normal. Digamos, consideramos estos dos porque este ya sabemos que es duplicado, pero vean que entonces nuestro margen pasó de 51 a 48. Si nosotros vemos acá, tanto ingresos como costo de ventas aumentaron. Lo que podemos ver al disminuir nuestro margen significa que las ventas aumentaron menos que lo que aumentó el costo de ventas. Ese es un elemento muy importante, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque si las ventas no aumentan al mismo ritmo que lo que nos cuesta, ¿verdad? En algún momento va a llegar a ser negativo. En este caso, aumentaron más las ventas que el costo de ventas, ¿verdad? Que es lo primero que estamos viendo en este indicador. Ahora vamos al margen operativo, que va a suceder lo mismo, pero ahora con los gastos. Tengo la utilidad de operación. ¿Dónde está? Es esta. Y en el denominador las ventas. Vean eso, qué interesante. Las ventas, bueno, el margen se mantiene muy parecido, bueno, pongamos todos, se mantiene muy parecido, ¿verdad? Lo que disminuye es un 1%, pero disminuyó un 1%. ¿Qué significaría ese 1%? Que los gastos de operación
también crecieron y que su crecimiento es mayor que el crecimiento que tuvo la utilidad. Entonces vean que el comportamiento tanto de margen neto como de margen de operación es muy parecido en este caso en particular. En ambos casos vamos hacia la baja. Vamos a ver el último que es el margen neto. Bueno, y también aquí hay otro elemento. Vean que pasamos de un margen bruto de 48 a un margen de operación de 13%. Hay un impacto muy fuerte en el gasto de operación. Y vamos al último, que es el margen neto, donde tengo la utilidad neta dividida entre las ventas. Entonces ahí tenemos el margen neto en el numerador. Perdón, la utilidad neta en el numerador. Y en el denominador, las ventas. También, al igual que los anteriores, disminuye, pasa de un 9% a un 7%. Sin duda alguna, ¿verdad? Ahí va una disminución del margen de ganancia que tiene la empresa, aunque no es demasiado, al igual que el anterior. Ninguno de los tres disminuyó demasiado el año anterior a este, pero todos van en disminución. Entonces, bueno, en este caso, lo que significa es que las ventas totales que tiene la empresa, bueno, al final, por cada colón únicamente nos dejamos 7 centavos, ¿verdad? Solo el 7% de las ventas corresponde a ganancias y van en disminución, ¿verdad? Aquí la conclusión es que hay una disminución general de los márgenes de utilidad de la empresa. Ahí hay que ver ese margen qué tan atractivo es. Y ojo que este también es un indicador muy importante antes de que se me pasara, que para el análisis de DuPont ocupábamos el multiplicador de capital, la rotación del activo y el margen neto. Ya los tres los hemos calculado, ¿verdad? Entonces ya tenemos los tres componentes. Y estaríamos con este bloque de la rentabilidad sobre las ventas. No sé si hay alguna otra consulta. Vean también que aquí el peso que tiene del margen de operación al margen neto, que pasa del 13 al 7%, la parte de los otros gastos, del impuesto de renta, no es tan alto, ¿verdad? Donde está el factor a tomar en cuenta aquí, del margen bruto al gasto de operación, que sí, el gasto de operación tiene un peso grande. Bien, no sé si hay alguna consulta en esta parte. ¿No? Profe, ahí lo mismo sería como con el ejercicio 26, digamos, que habría que investigar por qué los costos y gastos están siendo mayores a las ventas, digamos. Es correcto. Ok. Es correcto. Es decir, ahí ya no tenemos alguna explicación de por qué. Tampoco es demasiado, ¿verdad? Pero sí el crecimiento, y aquí tal vez lo hago un pedacito del análisis horizontal, que lo hice en ese ejercicio, aquí no lo estoy haciendo. En ese ejercicio, bueno, tal vez aquí no se puede hacer así, vamos a hacerlo diferente. Yo calculé los porcentajes, ¿verdad? Donde yo tenía el año actual menos el año anterior y lo dividí entre el año base, y los ingresos crecieron un 10.25, pero verá que eso es a lo que se refiere el compañero, crecieron en un 10.25%.
25%, mientras que el costo de ventas subió un 15%. Eso es a lo que nos estamos refiriendo ahí, por si algún compañero tal vez no vio ese otro análisis. Aquí estamos acompañándolo con el análisis horizontal. Porque a simple vista aquí no, bueno, sí, ambos subieron, pero realmente ingresos subieron porcentualmente más que lo que subió el costo de ventas. Y sí, ahí tenemos que irnos a investigar a ver a qué se debe. Y creo que hay alguien más que levantó la mano, no sé si ya por aquí estaba su pregunta o igual. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Está bien. Y vamos ahora a la rentabilidad sobre el patrimonio. Bueno, no, aún nos queda también las de mercado. En el caso de la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿verdad? Aquí estaríamos con dos fórmulas que derivan del diagrama de DuPont, que ahorita vamos a hacer, donde el primero es el ROI, rendimiento sobre la inversión. ¿Y qué es el rendimiento sobre la inversión? Es el rendimiento sobre los activos de la empresa. Entonces, ocupamos dos indicadores, el margen neto y la rotación del activo. Margen neto es el que calculamos en las razones de rentabilidad. Es ¿verdad? En el caso nuestro, para el 2013, un 7%, 2012, un 9%, y 2011 también 9%. Y la rotación del activo total, que la calculamos en las razones de actividad. Vean que esto es algo que tienen que tener mucho cuidado, porque para fines del examen aquí pueden acumular error arrastrado y todo el asunto, ¿verdad? Hay que calcularlas bien. La rotación del activo, 0.70. En el otro año, 0.67. Y en el último, 0.68. Y lo que hacemos es una simple multiplicación, 7 por 0.70. El rendimiento sobre la inversión es 5% y antes era 6%. Primer elemento que tenemos ahí, ¿verdad? Al igual que como muchos de los indicadores que hemos estado viendo, de ahí bajó también, ¿verdad? El rendimiento sobre la inversión bajó. Lo que significa que tenemos menos ganancia sobre la inversión que tiene la empresa. Sobre la inversión en activo fijo. Que de hecho ya lo habíamos visto en otro de los indicadores. Y ahora vean, el último es ROE, que es también con el modelo de DuPont, que es el ROI, es decir, el que acabamos de calcular. Multiplicado por el multiplicador de capital. El multiplicador de capital lo teníamos aquí arriba. Y entonces tenemos el multiplicador de capital acá. Este ROE es el que dijimos en la presentación que es el más importante para el accionista, ¿verdad? Porque eso significa que él invirtió dinero en la empresa y actualmente ese dinero le está dando un rendimiento del 12%. Ese es el rendimiento que tiene el accionista sobre su inversión. Es un 12%, antes era un 14%. ¿Qué opinan de ese rendimiento? ¿Está bien o está mal? La empresa se está volviendo más atractiva, menos atractiva. Menos atractiva, profesor, porque los inversores buscan un mayor rendimiento sobre el capital invertido. Correcto. Lo hablamos en la primera clase, el objetivo de la administración financiera era aumentar la riqueza del accionista
¿verdad? De hecho, hasta hablamos del problema de agencia y todo esto. Ellos buscan cada vez tener más rendimiento. Entonces, esto que haya bajado de un 14 a un 12, ¿verdad? Es un problema para ellos porque no le está dando tanto rendimiento. Y ahí, pues habrá que ver qué otras opciones de inversión tiene ese accionista, ¿verdad? Ahí puede ser que el accionista inclusive decía irse, ¿verdad? Si tiene mejores rendimientos en otras opciones que tal vez tengan menos riesgo que esta. Hay que ver, o tal vez aún bajando del 14 al 12 es muy rentable para él y entonces se queda. Pero aquí, ¿verdad? Se nos queda ahí un poco precisamente en eso. En este caso, los dos rendimientos están disminuyendo. Hay un claro elemento que lo genera, ¿verdad? Que es la disminución de la utilidad neta. Vean que la utilidad neta es la que bajó. Y aun cuando los otros indicadores, que era el multiplicado, la rotación de activo total, vean que había ido en aumento. Igual que el multiplicador. Ambos fueron en aumento. Pero la utilidad neta no fue en aumento, más bien fue en disminución. Entonces, es un efecto en cadena. Siempre que el margen neto, o bueno, alguno de los dos, no haya aumentado, pues estos rendimientos van a disminuir. Entonces, hay una disminución de ambos rendimientos. Voy a ponerlo por acá. Hay una disminución de los rendimientos de la empresa, producto de la disminución del margen neto. De hecho, que es de los tres componentes, el único que iba en disminución, ¿verdad? Y como bien dijo el compañero Walter, la empresa se vuelve, es menos atractiva por esa disminución del rendimiento. Y nos vamos al último bloque, el bloque de mercado. Bueno, no sé si tenían alguna consulta del anterior. ¿O les queda suficientemente claro? Hay una duda en el chat. Ok, de acuerdo. Sí, al final de la clase lo vemos, Gabriel. No se preocupe. ¿Y alguna consulta con las razones? Entonces, paso a las de mercado. La primera razón de mercado que les decía es la relación entre la utilidad y la cantidad de acciones. Una utilidad neta. Una utilidad que en teoría está disponible ya para ir utilizando los accionistas, porque ya le hemos deducido, no necesariamente, pero ya le hemos deducido costo de ventas, gastos de operación, impuestos, digamos, por lo menos. No siempre para fines de la UPA se utiliza la utilidad neta, ¿verdad? Los que llevaron conmigo contabilidad intermedia 2 se recordarán que realmente es la utilidad que está disponible para los accionistas comunes, es decir, que tengo que quitarle a la utilidad neta el dividendo preferente. En este caso no había ningún dividendo preferente. Entonces estamos utilizando la utilidad neta tal cual. Entonces me voy al estado de resultados y obtengo esas utilidades. Y esa utilidad se divide entre la cantidad de acciones comunes. En este caso nos daban el ejercicio, estamos en la página, nuevamente me voy a la página 28. En la página 28, arriba a la derecha dice información adicional. Acciones en circulación. Año 2013, 587. Año 2012, 600. Año 2011, 602. Que aquí las puse, entonces.
Y también viene el precio de la acción. Precio de la acción, 49.60, 46.20 y 43.80. Y es porque están redondeados a 0 decimales, pero realmente la cifra tiene todos los decimales, ¿verdad? Entonces, para este indicador utilizo la cantidad de acciones, que son 587. En el otro eran 600 y 602. La cantidad de acciones en circulación puede aumentar o puede disminuir, eso hay que tener cuidado. Todo depende si la empresa hace nuevas emisiones o hace recompras de acciones, ¿verdad? Ahí hay juegos que, de hecho, van a ver en administración financiera de por qué se emiten o no se emiten. Ahí hay un elemento importante que tiene efecto sobre el mismo negocio. Entonces, la cantidad no se mantiene siempre igual. Y en este ejercicio precisamente no se mantuvo igual. Y aquí sería una simple división, ¿verdad? Y lo que nos dice esto es cuánto es lo que tendría de utilidad cada accionista. Aquí estamos considerando colones. Para que lo tengan, bueno, perdón, no colones. Sí. ¿En qué era esto? En euros. Cada accionista tendría derecho a 2.42 euros por acción. Vean que 2011 era 278, sube a 279 y ahora baja a 242. El indicador empeoró más bien, ¿verdad? En vez de que cada accionista tuviera cada vez más utilidad, tiene menos utilidad. Y es interesante porque es que no solo hay una disminución en la utilidad como tal. Vean que la utilidad fue disminuyendo, pero también la cantidad de acciones fueron disminuyendo. Lo que significa que la utilidad disminuyó más que la disminución que hubo en acciones. Y bueno, ese es un indicador, digamos, nos está dando un mal panorama, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Porque la expectativa de los accionistas, y esto más que todo son razones de mercado, es decir, para el público en general, para un tercero, es que la empresa cada vez vaya ofreciendo más utilidades para cada accionista, y aquí más bien está ofreciendo cada vez menos, aunque lo que disminuye es poquitito, ya hay una baja en, digamos, la credibilidad de este negocio. Veamos el siguiente, que es el precio de la acción. Ahí lo teníamos igual en el ejercicio, en esa misma página 28. Dividido entre lupa, ahí también estamos haciendo uso del indicador de la línea anterior. Y aquí sería simplemente la división. Y aquí nos está dando una expectativa del mercado. Vean que aquí hay un elemento, digamos, bastante interesante en el sentido que en vez de disminuir la razón precio-utilidad, más bien aumentó. Hay un aumento, por el contrario, a lo que uno hubiese considerado, hay un aumento en la expectativa de parte del mercado, ¿verdad? En vez de que el precio de la acción fuera disminuyendo, el precio de la acción ha ido aumentando. Entonces, a nivel externo, la expectativa del mercado es que la empresa va a seguir creciendo. En la medida que ese precio aumenta, ¿verdad? Es eso, que la expectativa del mercado aumenta. Vean que es el primer bloque de razones que es contrario, a diferencia de los demás que siempre van los dos en conjunto. Aquí para que vean uno que va al contrario, ¿verdad? Las utilidades, no mentiras, sí van al contrario.
la empresa está ofreciéndole cada vez menos ganancia a los dueños, pero el mercado aún así más bien está aumentando la expectativa sobre el negocio, ¿verdad? Voy a poner por aquí que hay una disminución de la utilidad ofrecida a cada accionista, pero hay un aumento en la expectativa del mercado con respecto al desempeño de la empresa. ¿Por qué se puede ver ese tipo de elementos? Bueno, porque el mercado podría ver que la empresa está, por ejemplo, hace un rato mencionaba que estaba incrementando aquí la inversión de largo plazo en propiedad, planta y equipo en inversiones. Entonces puede ser que el mercado está viendo que hay la adquisición de maquinaria, de equipo, de edificios, de terrenos, que son, digamos, una inversión importante para el futuro. Claro, ahorita no está siendo rentable, pero en el largo plazo sí. Y también está la inversión de activos de largo plazo, que les decía en clase, que esto es, por ejemplo, la compra de acciones de otra compañía. Entonces podría ser que estamos comprando acciones de una empresa que es clave, ¿verdad? Lo que hacen algunas empresas de comprar otras empresas que están relacionadas con su modelo y que al final potencia las ventas, ¿verdad? Entonces eso podría estar sucediendo. En este caso, pues no tenemos ese contexto, pero uno podría, un poco inferir. Y ahí termina ese análisis. ¿Alguna consulta hasta acá? Vean que estos ejercicios son muy largos. Por eso, bueno, al mismo tiempo que bueno que lo hicimos en virtual, porque es más sencillo hacerlo en Excel que haberlo hecho en la pizarra. Ahí estaríamos aún. ¿Alguna consulta con el ejercicio? ¿No? Bien, voy a irme a la segunda página, que hace un rato el compañero me pidió explicar esto en detalle. Esto lo que busca es explicar el rendimiento sobre el patrimonio. Nosotros por aquí ya determinamos el rendimiento sobre el patrimonio. Es este. Para el año actual era 12% y para el año anterior era 14%. Lo que hay que hacer es desglosarlo de esta forma. Entonces yo comienzo, bueno, yo sé que el rendimiento sobre el patrimonio, el ROI, es del 12%. Aquí lo tengo. Ese 12% se obtuvo de el rendimiento sobre los activos y del multiplicador. Entonces sería del rendimiento sobre el activo total del RAT y del multiplicador de apalancamiento financiero. El RAT, que es el rendimiento sobre los activos totales, es 0.70. Y el multiplicador de apalancamiento financiero es, no lo veo, aquí está, 2.63. Entonces, ¿cómo se obtuvo ese 12%? Bueno, lo obtuve en la acta filmina porque, o como una multiplicación, perdón. ¿Por qué no? De aquí tengo una duda de por qué. Los dos juntos deberían darnos el mismo 12%. ¿Qué no me Profe, es que está? usted está agarrando el RAT y no es el ROI que tiene que agarrar para el ROE.
el ROI. Acá. Y no es la rotación de activo total. Denme un segundo para verificar acá. Porque estoy tomando el que no es. Los dos puntos debería darme el 12%. Es el rendimiento sobre el activo total, no sé si está bien. Multiplicado por el multiplicador de apalancamiento financiero. Vamos a ver, ¿verdad que me crees que no es? El multiplicador, el multiplicador de apalancamiento financiero. Y este no es el multiplicador de apalancamiento financiero. Y es que el multiplicador de apalancamiento financiero, no lo calculamos en esto. El MAF. El que calculamos es el MC. Y vamos a ver si yo tengo aquí el multiplicador de apalancamiento financiero. Creo que todo sería cuestión de cálculo de multiplicador del apalancamiento financiero. Y ya ahí nos queda. Vamos a ver. Y es que ese indicador si no viene en este. Vamos a ver. Aquí está el multiplicador de apalancamiento financiero es el activo total entre el patrimonio. Qué curioso, porque así debería ser este. Vamos a ver el activo total entre el patrimonio. Digamos que no fuera promedio. 2.88. Y el RAT serían las ventas entre los activos. Las ventas entre los activos. Sí, es que ahí lo que varía de hacerlo con el promedio, no hacerlo con el promedio mínimo. Sí, debería estarme dando aquí un 12%. Vamos a desglosar este RAT. Dice que el RAT debería ser margen neto por la rotación. Por la rotación. Ya. Y ya entendí la observación de el compañero Walter. Perdón que no le entendí. Aquí es el ROI, es el rendimiento sobre el activo. Perdón que no le entendí, más bien muchas gracias. Sí, aquí es el rendimiento sobre el activo, que es un 5%.
Entonces, este ROE es el 5% por el 2.63. Así es como obtuvimos el 12%. Ahora, este 5% es el margen de utilidad neta. El margen de utilidad neta multiplicado por la rotación de activos. El margen de utilidad neta es 7%. Entonces, este 5% es el margen por la rotación del activo. Ahí nos da con algunos decimales. Este margen neto corresponde a la utilidad entre las ventas. Utilidad neta dividido entre ventas. Las ventas son de 21,000 y aquí la utilidad neta es de 1,422. Entonces este margen es 1,422 entre los 21,000. Bueno, ahí queda con algunos decimales. Esta rotación son las ventas entre el activo total. Voy a copiar por aquí el monto de las ventas. Para que me quede esa misma estructura. Son las ventas entre el activo total. El activo total es de 30,928. Y por tanto, este 0,70 RAT son las ventas entre el activo total. 0. Bueno, ahí nos da muy parecido porque utiliza el promedio. Y aquí el multiplicador es el activo total dividido entre las acciones comunes. El activo total, vamos a copiarlo acá. Correspondería a una división con el capital en acciones comunes. El capital común proviene aquí la parte de patrimonio únicamente al capital social. Bueno, aquí nos va a dar un problema porque es negativo. Sí, sí, aquí no nos va a quedar porque sería el activo total dividido entre el capital común. En este caso tendríamos, vamos a ver las cuentas que tenemos. Sí, en este caso tendríamos que considerar que las utilidades retenidas fueran parte del capital social para que nos logre dar, pero hay empresas que sí lo pueden calcular sin considerar las utilidades. Entonces, este 2.63 sería el activo dividido entre el capital común. Ahí nos da muy parecido, pero es porque en la fórmula, ¿verdad? Era el promedio. Yo aquí no estoy colocando el valor promedio, sino directamente el que corresponde. Y este activo total es el equivalente al pasivo más el patrimonio. A ver, voy a pasar esto como hacia abajo. El pasivo total, que son estos 20,000, y el patrimonio,
que es 10.729, ¿verdad? Estos dos suman los 30.928. Y ese pasivo era pasivo corriente y pasivo no corriente. Tenemos el pasivo corriente en 13.000 y el pasivo no corriente en 7.000. Y vamos a ver otro que y el activo también se desglosa por aquí en activo corriente y no corriente. Tal vez esto habrá que pasarlo un poquitito más hacia abajo. Activo corriente. Y el activo no corriente. El activo corriente es de 7.800 y el activo no corriente es de 23.000. Que estos dos juntos suman los 30.000. Entonces, esto es lo que nos está estructurando de forma gráfica de dónde, bueno, la verdad con las flechitas, que no se las estoy poniendo, pero de forma gráfica de dónde proviene ese rendimiento sobre el patrimonio. Si yo le agrego a esto el año anterior, entonces, de hecho vamos a adicionarlo para poder completar el análisis. Este que estamos viendo es el del año actual, pero si yo le adiciono a este el del año anterior, voy a colocárselo a la derecha, yo sé si este rendimiento está aumentando o disminuyendo, ¿verdad? Entonces el activo corriente voy a colocarle el del periodo pasado, igual al no corriente. Ay, perdón, este no era. Era este. Entonces aquí uno ya puede ir viendo, bueno, el activo total aumentó y el aumento, bueno, ambos aumentaron. Bien, ahora vamos con las ventas. Las ventas eran 21.000, estas también aumentaron de 19.000 a 21.000 y la utilidad neta pasó de 1.671 a 1.422, disminuyó. Entonces, el margen de utilidad disminuyó del año anterior a este año. Si este margen de utilidad disminuye, este ROI, por consiguiente, como es un multiplicativo, va a disminuir. Entonces, aquí la rotación del activo eran las ventas entre el activo total. Igual, también disminuyó. Y como estos dos son un multiplicativo, por ende aquí el ROI va a disminuir porque sería 8.65 por 0.65, antes estaba en 5.66, disminuyó a 4.20. Eso es lo que vamos viendo es a qué se debe que haya aumentado o haya disminuido. En este caso el ROI disminuyó porque principalmente, si ven, el margen de utilidad es el indicador que más disminuyó. Y este disminuyó porque la utilidad neta disminuyó. No así las ventas. Las ventas aumentaron, pero la utilidad disminuyó. Y lo mismo sucedería aquí en la parte inferior con el caso del pasivo. El pasivo corriente pasó de 10.000 a 13.000 y en el no corriente pasó de 6.000 a 7.000. Aquí uno ya podría ir viendo que ambos aumentaron. El pasivo aumentó de 17.000 a 20.000. El patrimonio aumentó, perdón, no, el patrimonio disminuyó. El patrimonio disminuyó de 12.000 a 10.000.
el patrimonio y el activo juntos eran 29,000, aumentaron para el año actual. Y el capital común, que bueno, en este caso no se podía colocar el capital común, estaba colocando el total de patrimonio. Y este también disminuyó. Y en este caso, el indicador más bien está aumentando, dado que tanto el activo como el patrimonio, perdón, el activo aumentó, pero el patrimonio disminuyó, pues ese valor está en aumento del año anterior a este. Y finalmente, el ROE sería el ROI por el MAF. Era 14 anteriormente, ahora pasa a 12. Aquí lo que estamos viendo es desmenuzar de dónde proviene esto. Vean que las razones ahí más importantes es la disminución, ¿verdad? Si yo me voy hasta la raíz, la disminución de la utilidad neta, por un lado, ese es un elemento ahí muy importante, disminuyó la utilidad neta, pero los activos aumentaron en la parte de arriba. En la parte de abajo, los pasivos aumentaron, pero disminuyó el patrimonio. ¿Verdad? Que eso está generando que el MAF más bien aumente. Y la parte de arriba lo que generó es que el ROI disminuye. Pero esto es más que todo para ver de forma gráfica cuáles son las áreas que habría que ir a revisar. Reitero, aquí las áreas que habría que ir a revisar es la utilidad neta que está disminuyendo, el activo que está aumentando y lo mismo que el pasivo, que son como las áreas raíz que generaron esta situación. Y no sé si ya ahí les queda más claro, principalmente el compañero que había hecho la consulta. Bueno, ahí me quedó un poquitillo feo, ¿verdad? No tiene todas las flechitas y todo, pero ese es el objetivo de este diagrama, precisamente desglosar de dónde proviene la rebaja. ¿Alguna consulta?